Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Visión Política. Le estamos saludando desde Culiacán, Sinaloa, México. Hoy transmitiendo de un punto importante, Café Punta del Cielo, recién llegado a esta capital del estado. Una franquicia que nació en el año 2004, fundada por Pablo González Cid en la Ciudad de México. Una persona fanática del café. Curiosamente, en apenas 10 años ya cuenta con una gran cantidad de franquicias distribuidas en el mundo. La primera de ellas fue allá en Hong Kong, posteriormente en España, también existe en Estados Unidos y en Francia, desde luego en México. Hoy tenemos muchas cosas importantes que platicar, pero una que mueve a la sociedad mexicana y desde luego a la sociedad de Sinaloa. Antes quiero saludar a mi compañero, amigo Carlos Báez Montes. Bienvenido. Aquí estamos nuevamente con ustedes, amigos y amigas que nos ven, listos para dar que hablar con un tema muy controvertido, ya lo verá usted. Estamos aquí en la mesa de análisis precisamente para un tema muy controvertido, de mucho que hablar. Efectivamente tenemos invitada especial, ya se dio cuenta usted, la diputada Sandra Judith Lara Díaz, una joven política que desde muy joven se metió al terreno de la política sinaloense y ha dado pasos agigantados. Hoy ella está en boca de todos por cosas importantes que está realizando en la 61ª legislatura. Quiero recordarle que también ella fue diputada en la 58ª legislatura y hoy la tenemos de invitada especial. Diputada Sandra Lara, bienvenida. Muchas gracias, al contrario, es un placer estar con ustedes, Miguel Ángel, Carlos, me da mucho gusto estar y estoy a la orden. Y fíjate que es un tema importante ahorita porque pues pusiste el dedo en la llaga, como se dice popularmente. Hablar de una iniciativa de ley donde los tabúes, donde el morbo mueven a la sociedad, y mi compañero Carlos Báez en el terreno legal, desde luego le está buscando, ya le encontró o no encontró. Carlos, pues empieza tú con las preguntas con la diputada. Es muy importante destacar que la diputada Sandra Lara se ha aventado prácticamente un boleto muy serio y muy controvertido, como decía al principio. Ha hecho una propuesta de iniciativa de reforma o modificación al Código de lo Familiar, particularmente una iniciativa para modificar el artículo 40 y 165 del Código. Sintetízanos, Sandra, yo sé que vamos a polemizar mucho porque hay mucho que ha venido opinando la sociedad, pero concretamente en qué estriba la iniciativa que tú propones de modificaciones al artículo 40 y 165. Lo que estoy planteando precisamente es modificar estos dos artículos que en nuestro Código Familiar son los que establecen el concepto del matrimonio y concubinato, que actualmente estas dos figuras jurídicas tienen como condicionante que es la unión que se debe dar entre un hombre y una mujer. El planteamiento concreto es para que deje de existir esa condicionante y se permitan las uniones solamente por dos personas, es lo que planteo que se modifique. Y en el caso particular del matrimonio, el artículo 40 establece, además de ser la unión entre un hombre y una mujer, dice que tiene como propósito la procreación. Planteo también que se modifique para que se establezca como propósito hacer vida en común, por una realidad además que rebasa incluso la realidad de las parejas heterosexuales. Hay parejas hoy en día que no pueden o deciden no procrear. Por lo tanto, me parece que es pertinente también modificar el propósito del matrimonio. En términos concretos es plantear que matrimonio y concubinato se pueda realizar entre dos personas independientemente del sexo de quienes la integran. Sí, es importante, fíjate, Sandra, pero me llama muy mucho la atención que te metes a un terreno que pues nunca lo había visto yo. El PRI no nos tiene acostumbrados a tomar esos temas. El PRI generalmente esos temas los ve desde la barrera y a como van caminando se va haciendo al lado de a favor o en contra, pero no los pone en la mesa. Generalmente son temas que lo ponen los partidos de izquierda. Bueno, también es entendible que la izquierda en México es una falacia, pero aquí en Sinaloa pues sí tenemos a dos diputados de izquierda que de pronto se suben y hacen algo, pero hoy a toda la izquierda completa le has comido el mandado. ¿Por qué Sandra Lara? ¿Por qué el PRI?
Bueno, más allá de mi filiación partidista y de mi convicción, obviamente, yo antes que eso soy también licenciada en Derecho, pero además me asumo como servidora pública y como tal, parte de nuestra responsabilidad es hacer lo necesario para responderle a la sociedad en su conjunto. Y la comunidad lésbico-gay forma parte de esa sociedad a la que protestamos y representamos en el Congreso del Estado. Efectivamente, no es habitual que alguien del Partido Revolucionario Institucional abandere este tipo de causas, pero creo que el hecho de que yo haya presentado esta iniciativa habla también de cómo los priistas nos tenemos que ir abriendo más y actuar en apego a la realidad social que vivimos. Este tipo de conductas que ya se dan y que lo decíamos ahorita son parte de la realidad social, están en Sinaloa, en México y en el mundo. Y Carlos, como abogado, lo sabe, que las leyes existen para regular las conductas sociales. Lo que estoy proponiendo precisamente es que le demos certeza jurídica a unas relaciones que de hecho ya se presentan y que, tratándose de ciudadanos como nosotros, que pagan impuestos como nosotros, tengan también el pleno uso de sus derechos y obligaciones en términos de lo que establece la Constitución política. Diputada, en el plano mundial y nacional se ha venido manejando la figura que hoy planteas al Congreso del Estado como un rescate a los derechos humanos universales de los ciudadanos. Obviamente lo que plantea la diputada es la unión entre parejas del mismo sexo, que indudablemente continúen los matrimonios tradicionales, pero indudablemente se reconozca la unión de parejas del mismo sexo. Concretamente, en medio de tanta torbellino jurídico y de disposiciones de la Corte, finalmente es eso, que dos parejas del mismo sexo tengan la certeza jurídica y la certeza legal del respeto a sus garantías y cuenten con los mismos derechos. Pero dejas a salvo el derecho de la adopción. ¿Por qué particularmente excluyes si hay una garantía constitucional que, si vamos a hablar de legalidad, si a la pareja tradicional se le puede permitir la adopción, ¿por qué excluyes a los matrimonios del mismo sexo con la posibilidad de que no puedan adoptar? ¿Cuál es tu razonamiento? Bueno, yo no lo estoy excluyendo. Lo que he hecho es, no estoy planteando modificar la legislación que ya existe para las adopciones. En la iniciativa, lo que se plantea, y así lo establece la reforma que propongo, es que el matrimonio entre personas del mismo sexo deberá darse con los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio que conocemos hoy entre heterosexuales. Porque precisamente, como bien lo dices, lo que la Corte ha dicho ya en resoluciones que vienen desde el 2010 es que se tiene que dar el matrimonio y se tiene que dar con el mismo catálogo de derechos y obligaciones. No lo excluyo, creo que va implícito de alguna manera. Lo que he sostenido es que tenemos que verlo en un debate por separado, porque me queda muy claro que gran parte de las dudas que puede tener la sociedad, yo misma comparto algunas, es que tratándose de adopción, está de por medio los derechos del menor, las decisiones del menor, y hay muchos estudios que bien valdría la pena revisar, que han hecho instituciones prestigiadas en nuestro país, para saber si los niños que son educados en un matrimonio homoparental, esto es conformado por personas del mismo sexo, tienen algún efecto negativo en su desarrollo. Creo que eso es parte de lo que se tiene que revisar, pero además, de acuerdo a los estudios que yo he estado revisando, nos indican que México está muy por debajo de los parámetros internacionales en materia de adopción. Por lo tanto, considero que el tema de la adopción lo debemos revisar, sí, pero no solo a la luz de los matrimonios del mismo sexo, sino en términos generales, cómo está nuestra legislación en esa materia y cómo está el proceso ya ejecutivo de la adopción, para que sepamos de qué estamos hablando. Creo que es un debate que debe darse por separado, porque además, en la relación que yo he sostenido de mucho intercambio de opiniones con los líderes de la comunidad lésbico-gay, ellos también admiten que es un paso mucho más complicado, no solo en términos legales, sino en términos sociales. Y creo que el primer paso que hay que dar es el del matrimonio igualitario, que tiene que ver con el reconocimiento pleno de los derechos humanos, y posteriormente revisamos el tema de la adopción. Fíjate, Sandra, ahorita que hablas del tema, tú le llamas el matrimonio igualitario
veo que así lo anuncias tu ley en la modificación, en la propuesta, en iniciativa, como matrimonio igualitario, ¿no? Sin embargo, los grupos conservadores, en particular la iglesia, sabes que por naturaleza están en contra y ya han tocado la puerta con las organizaciones de derechos humanos. Me pregunto yo, ¿esto tendría que decidirlo así el Congreso, 40 diputados, o tendría que darse una consulta a la sociedad? O sea, la pregunta mía es porque viendo cómo algunos están de acuerdo, otros no, que no hablamos de a favor o en contra uno, que esto dominan los otros, pero también siendo honestos, tenemos a 40 diputados y yo no vería en los 40 diputados las 40 capacidades para poder tomar una decisión concreta, seria y confiable. Estamos viviendo una legislatura pobre en calidad de diputados. Son muy poquitos los que tienen capacidad, son muy poquitos los que realmente se les puede valorar una opinión. Y yo creo que la sociedad tiene miedo a eso. ¿No tendríamos que ver una consulta? Y yo le empalmo a tu pregunta. ¿Se está cocinando tu iniciativa en el Congreso? ¿Cuál es el avance que hay? Porque indudablemente, como tú dices, los 40 diputados quizás no tengan la capacidad de analizar ni saber de qué se trata, con todo respeto. Pero al mismo tiempo, personas capaces, con conocimiento de causa, como la diputada, creo que deben tener ya un razonamiento concreto. ¿Cómo lo ves el consenso al interior del Congreso, sumándole a la pregunta de Miguel Ángel? Bueno, en primer lugar, es evidente que no es un tema sencillo, no lo es para la sociedad en general, tampoco lo es para los diputados. No solamente porque se puede estar alejado de estos temas, sino porque intervienen muchos factores religiosos y hasta políticos. Hay que recordar que hay partidos políticos que en la propia declaración de sus principios tienen esta parte conservadora que les hace mucho más complicado entrar al debate de estos temas. Yo lo primero que te diría es que más allá de los consensos que se puedan generar, el solo hecho de haber despertado este gran debate en la sociedad desde hace más de un mes habla de una nueva realidad en Sinaloa y de una mayor apertura para poder discutir un tema que se consideraba tabú durante muchos años. Eso por un lado. Por otro, evidentemente la iniciativa apenas inicia su proceso legislativo, recibió primera lectura, el próximo martes recibirá la segunda y será turnado a comisiones. Seguramente será turnado, tú sabes el funcionamiento del Congreso, a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Derechos Humanos y Equidad, Género y Familia. Lo hace un tema complicado y estoy convencida de que ya en el trabajo de comisiones se debe de escuchar a los diferentes grupos y actores sociales o políticos que quieran opinar y dar sus puntos de vista sobre el tema. En el pleno de las comisiones, ¿por qué no una consulta, Miguel Ángel? Pensar en que se tenga que resolver en función de una consulta es como si fuésemos y le preguntáramos ahorita a la gente si está a favor de los juicios orales, cuando ya hay toda una serie de avances constitucionales y legales que indican que eso es mejor en términos de la impartición y procuración de justicia. Es como pensar si vamos y consultamos a la gente si tenemos derecho a la salud, si tenemos derecho a la educación, si tenemos derecho a que no se nos torture, si tenemos derecho a un juicio justo y transparente. Son derechos humanos. No puedes someter a una consulta social el cumplimiento y el respeto irrestricto a los seres humanos. Que ha habido y hemos vivido en una sociedad que desde el Estado ha sido discriminatorio, es cierto, pero por eso se han dado estos grandes avances en materia constitucional, se han dado en el mundo a partir de las convenciones y tratados internacionales en los que México ha formado parte, y se han dado en México porque ya hay un reconocimiento del Estado por la vía jurisprudencial de los matrimonios del mismo sexo. La Corte ya dijo desde el 2010 que los matrimonios entre personas del mismo sexo son constitucionales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la resistencia en las entidades federativas, sea por la clase política, sea por presiones de carácter religioso de otros actores, ha sido tal que ha habido mucha resistencia para que lo reconozcamos también por la vía legislativa.
pero es una realidad que ahí está. Sandra, son relaciones que de hecho ya existen. Y no llegó tarde a México, es decir, sería el 14º país del mundo que impulsara una iniciativa donde los estados se ordene o se induzca para que cambien su legislación, y Sinaloa sería, pues gracias a tu liderazgo y a tu propuesta, el segundo o tercer estado de la República Mexicana que permita este tipo de uniones. ¿No crees que llegó tarde, o probablemente el sentido moral de los mexicanos, el sentido guadalupano, la moral arraigada en nuestro país ha impedido? ¿Cuál es tu balance personal antes de presentar esa iniciativa? Bueno, creo que son cambios que se van dando derivado de la evolución social que estamos viviendo también. La propia idiosincrasia del pueblo mexicano ha hecho que este tema se esté legislando hasta ahora en los últimos años, y que no haya sido antes como se dio hace muchos años y nace en San Francisco, que es la cuna de las grandes reformas que se dieron en materia de personas y de los grupos diversos. Y en Sinaloa sería en efecto la tercera entidad federativa, porque inicia en el 2010, en el 2009 se hace la reforma, en el 2010 entra en vigencia en el Distrito Federal como matrimonio. Hace apenas un mes se aprobó en el estado de Coahuila, que por cierto tiene condiciones parecidas a Sinaloa. Yo no veo diferencias sociales significativas como para pensar que Coahuila pudo y nosotros no. Somos estados de alguna manera parecidos, formamos parte de la misma región en el país, etcétera. Y hay otros estados, 4 particularmente, que a partir del 2010 incorporaron en sus legislaciones figuras jurídicas para permitir la unión de las personas del mismo sexo, pero distintas al matrimonio. Sin embargo, en este último punto, en julio apenas de este año, la Corte también, al resolver un amparo, resolvió que cualquier figura jurídica para unir personas del mismo sexo distinta al matrimonio es inconstitucional, porque sigue siendo altamente discriminatoria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho, y nos lo reiteró, y con eso voy a tu pregunta en la que pones en duda la capacidad de los diputados, que podrán compartirla o no algunos, pero son los representantes de la sociedad, y es el centro de la soberanía popular, el Congreso del Estado. Hay de por medio no solamente la capacidad de análisis de los diputados para resolver este tema, está de por medio la resolución de un amparo que acaba de emitir la Corte a finales de septiembre, donde la Suprema Corte de Justicia ha dicho de manera directa y puntual que el artículo 40 y 165, que son los que planteo modificar, son inconstitucionales porque violentan los derechos de las personas homosexuales y lesbianas. Hay que recordar que ha habido otros casos de amparos que resuelven la Corte, pero que son de manera directa hacia parejas homosexuales que estaban solicitando casarse y no se los permitía. La Corte concedía los amparos en beneficio de los quejosos únicamente. En este caso, la gran diferencia que me parece a mí fundamental para el avance del tema es que en Sinaloa se presentaron 3 amparos colectivos firmados, unos 2 por 3 personas, otro por 5. El que se resuelve primero hace menos de un mes fue de dos lesbianas y un homosexual de Culiacán, donde lo que le están diciendo a la Corte en este amparo es: yo no me quiero casar, pero soy homosexual y soy lesbiana. Si yo decidiera casarme en el futuro, el artículo 40 y 165 son discriminatorios porque no me lo permitirían. La Corte les concede la razón y dice: estos artículos son constitucionales, y además lo hace con efectos vinculatorios, y le dice a todas las autoridades de Sinaloa que todos en el ámbito de nuestra competencia tenemos que hacer las modificaciones necesarias para dejar de violentar los derechos de estas personas. Sin embargo, Sandra, las corrientes, ¿qué te puedo decir?, conservadoras, ven el autorizar o el modificar una ley de esta, lo ven como una promoción a la homosexualidad. ¿No será también que nos falta un nivel educativo, nos falta una cultura en nuestro país, que a pesar de ser vecinos de Estados Unidos, nuestro país está rezagado en educación, Sandra? Eso también afecta mucho para tomar decisiones de este tipo,
Bueno, es indudable que vivimos en una sociedad no solamente donde hay una parte conservadora muy importante, sino también donde vivimos en la doble moral. A ver, ayer llegó por primera vez a Mazatlán un crucero de la comunidad lésbico-gay. Era un crucero de personas diversas, le llamaron. Sí. Y venían durante muchas horas anduvieron en el puerto parejas de homosexuales. Yo no he visto una sola nota que diga que en algún lugar no se les vendió algo, rechazaron sus dólares por ser homosexuales. No, Digo, de ninguna forma. No, pues no, entonces... Ahí está la doble moral. Por supuesto, pero además, a ver, no me parece que sea una reforma promotora de la homosexualidad, pero suponiendo sin conceder que así lo fuera, sería tanto como reforzar este estigma de que es mala, casi a niveles de delincuencia, la homosexualidad, y es parte de los mitos que tenemos que romper. Sí, cuando te platicaba o comentaba si llegó tarde o no la propuesta mundial que ya circula desde hace muchos años, para México, un país guadalupano muy de golpe de pecho, muy moral, ¿cómo podrás o cómo avisoras tu iniciativa ya aprobada en los próximos años, donde no hemos logrado abatir que la mujer use pantalón, que la mujer se pinte el pelo, se maquille, porque puede haber algunos machistas, o habemos algunos machistas quizás, que no permitimos que la mujer se ponga guapa? Imagínate construida ya la figura de los matrimonios iguales. ¿Qué tipo de moral es la que se va a empezar a construir? Yo me puse a leer mucho el por qué sí y el por qué no de tu iniciativa, y observé mucho eso, de que si hay esa doble moral, si no se respetan los derechos de los demás y se crean condiciones para que no se dé la adopción o se dé, yo creo que un país guadalupano muy moralista como lo es México probablemente no esté lo suficientemente preparado para un choque de culturas, un choque de morales en este país. No sé cómo lo veas tú, lo comentábamos antes de iniciar el programa. ¿No se dará un choque de culturas, un choque de moralismos en esta propuesta? Creo que esto abrirá un proceso un proceso social muy importante para empezar a ver la diversidad desde otros ojos. Creo que en el fondo de muchas expresiones negativas acerca de esta iniciativa, lo que tenemos es el miedo de mucha gente, y lo que tenemos en muchos casos es que esas expresiones también son influenciadas por grandes prejuicios sociales. Tú recordarás, Carlos y Miguel Ángel, les ha tocado leer y revisar en la historia cómo hace más de 50 años, cuando se planteaba la posibilidad de que a las mujeres se nos diera el derecho a votar y ser votadas, pues esgrimían los más terribles y misóginos discursos en este país, poniendo en duda la capacidad de las mujeres, la condición de las mujeres de que solo tendrían que estar en su casa y servían para el cuarto y para la cocina y para atender al esposo, y no salían de la casa. Y hace muchos años, en el siglo pasado, también se ahorcaba y se quemaba a las personas de raza negra por su sola condición del color de la piel. Y esta condición que ha habido también de satanización de la homosexualidad y del lesbianismo forma parte de esta sociedad, pareciera que por naturaleza discriminatoria. Pero la otra pregunta que yo también me hago es: ¿quiénes pensamos que somos para juzgar al otro en función de su preferencia sexual? Hay grandes mitos que tenemos que romper, porque mucha gente, cuando hablas de homosexuales, inmediatamente piensas en tacones y lentejuelas y pelucas nocturnas. Y no todos los homosexuales quieren traer tacones ni pelucas. Hay gente de bien, yo conozco muchos y estoy seguro que todos, responsable, productiva, trabajadora, que son ciudadanos ejemplares, que tienen una preferencia sexual distinta, que no aspiran a vestirse de mujer tampoco. Y otra cosa también que hay que decir: no todas las parejas de homosexuales se quieren casar. Habrá quienes decidan vivir en unión libre, pero bajo el esquema del concubinato tendrán salvaguardados sus derechos y obligaciones como cualquier ciudadano. Pero es lo mismo que ocurre con las parejas homosexuales, son los mismos procesos de relación que se tienen, sentimental, de homosexuales y de heterosexuales. Hay estudios, Miguel Ángel, que tenía que ver con lo que decías hace un rato.
que demuestran que son más estables las relaciones entre homosexuales que entre heterosexuales. Bueno, sí creo, porque para tomar una decisión de esa lo analizan mucho. Entonces quiere decir que si son personas de criterio, tiene que haber una estabilidad emocional, pues, importante. Sandra, creo que es un tema que tiene mucho que dar. Yo te preguntaría, ¿confías en que tu bancada del PRI en total te vaya a apoyar para que esto se dé un resultado a favor? ¿Tienes la confianza certera o hay divisionismo en la bancada del PRI también? No podría anticipar el sentido del voto ni de mi bancada de ningún grupo parlamentario. De lo que sí estoy convencida es que esta iniciativa se va a aprobar. Perfecto. Es un tema que nos rebasa a todos, a mí misma. Esta iniciativa va para adelante, o en el corto o en el mediano plazo. A ver, ya por último, le voy a ganar la última pregunta a Carlos. Bueno, va a ser otra después, seguramente. Tengo otra muy importante. Seguramente. Sandra Judith Lara Díaz. Ya se acerca, se avecina un proceso electoral federal, posterior viene un local. Pues ahorita hay condiciones por las que la naturaleza nos dice que Sandra no va a aparecer en el proceso federal. La naturaleza, quién sabe, ¿no? Y la naturaleza también se ajusta a las condiciones. Pero políticamente, ¿qué sigue para Sandra Lara? Es diputada, ¿y qué sigue? Yo estoy concentrada en ser una buena diputada local, es mi segunda diputación. Vivo en una ciudad donde la gente observa qué hacen sus diputados, nos leen, nos escuchan, y mi única y principal preocupación es hacer bien mi trabajo en el Poder Legislativo. Fuera de eso, me atengo a mis resultados para seguir adelante con mi carrera política, pero no me preocupa qué va a pasar cuando termine la diputación local en este momento, Miguel Ángel. Perfecto. Bueno, yo cierro este tema con algo que seguramente ya está ocurriendo en el mundo y que tiene que ver con la iniciativa que la diputada Sandra Lara está impulsando. Encontré en la red y me puse a investigar mucho acerca del tema. Si en México y en el mundo ya se está promoviendo e impulsando las uniones de personas del mismo sexo y por supuesto se está adecuando la legislación para respetar las garantías legales y humanas de las personas que tienen alguna preferencia sexual diferente, yo soy de la idea, todos venimos a amar y ser amados, pero encontré algo que me gustaría conocer la opinión y con esto cerrar. En Brasil se está registrando desde el 2011 los matrimonios triales, 3 mujeres o 3 hombres, o 2 mujeres y 1 hombre. También se están registrando los matrimonios grupales y la legislación en Brasil está registrándose también. Obviamente lo cierro con este tema porque un tema tan relevante como el que tú expones indudablemente da la puerta a respetar los derechos también de estos matrimonios que ya están ocurriendo en otras partes del mundo. ¿Qué opinas tú de este crecimiento de matrimonios en el mundo, Sandra? Bueno, no conozco los casos particulares que mencionas, pero sin duda son para llamar la atención. Yo ya no sé en términos de qué declaración de derechos humanos pueden ocurrir ese tipo de uniones, sí, pero sin duda el tipo de matrimonio que yo he planteado está apegado a nuestro marco constitucional y eso es lo que he venido sosteniendo. Y agradeciéndoles mucho su invitación, quiero cerrar con algo que es parte de lo que yo he estado sosteniendo al interior del Congreso y hacia afuera. Más allá de que en este tema intervienen factores religiosos, políticos, prejuicios sociales, es un debate que debemos dar al interior del Congreso del Estado desde el punto de vista de los derechos humanos y de la legalidad. Hay mucha confusión porque cuando hablamos de matrimonio del mismo sexo, mucha gente lo primero que piensa es en la iglesia. Yo no estoy planteando modificar el sacramento del matrimonio dentro de la Iglesia Católica. Estoy planteando modificar la institución del matrimonio establecida en un Estado laico como el nuestro. Y en ese sentido es como sostengo que la revisión que tenemos que hacer es apegada al artículo 1 constitucional que establece que todos somos iguales ante la ley y atendiendo la gran reforma que se dio en el 2011 en materia de derechos humanos, que es estableciendo la no discriminación por preferencia sexual. Si nos apegamos estrictamente al derecho, a los derechos humanos, al derecho constitucional, a las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no me queda ninguna duda que este
tipo de matrimonio igualitario, que no lo llamo yo así, lo llaman todos los estudiosos en este país y en el mundo, porque habla de que todos en condiciones de igualdad podamos sostener que es un contrato además, claro. Y por lo tanto bastaría el acuerdo de dos personas para llevarlo a cabo, que todos podamos sujetarnos al mismo esquema de matrimonio, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Perfecto, bueno, yo creo que es muy contundente la diputada Sandra Lara. O sea, es verdad, la sociedad rápidamente, cuando le dicen matrimonio lésbico gay, ya están viéndole velo y corona y todo. No se va a obligar al sacerdote a que los tenga que casar, es otra situación. Pero sí hay igualdad. Entonces, si se dice que todos somos iguales, desde luego que para Dios todos somos iguales, pero las religiones tienen diferentes puntos de vista. Ahí no es donde se mete la diputada, ella se mete en la cuestión civil únicamente. Hasta ahí, la unión de personas con compromisos y obligaciones, nada más. No tiene que ser que el sacerdote esté obligado a darle su sermón y toda la onda y que bésense y que callen hoy, hablen para siempre. No sé cómo está el rollo, no, pero además no sé cómo está el rollo en los que se casan, pero no va por ahí. Y lo que dice mi compañero Carlos, pues se me hace, ya se fue muy avanzado, trae una mente de tercer mundo, o perdón, una mente 3D, porque si se está batallando para aprobarse la unión entre parejas del mismo sexo, Carlos ya está avanzado a las parejas grupales. Son orgías esas, Carlos. Esas son orgías. Que así se hacen los mitotes o los chismes. Investiguen ahí en la red. En Brasil ya se dio presuntamente. Pues, Carlos el brasileño es. Pero finalmente, bueno, son cosas que ocurren en el mundo. Yo lo veo con todo respeto. Sí. Una iniciativa muy de vanguardia la que propone la diputada Sandra Lara. Quise cerrar el tema con esa propuesta que ya surge en el mundo. Bueno, aquí en Sinaloa, en México, yo digo, somos muy guadalupanos, muy moralistas, difícilmente puede concretarse algo así, pero está ahí. Y bueno, pues yo felicito a Sandra Lara primero por ir a la vanguardia con temas importantes en el Congreso del Estado, que es una diputada que está dando batalla, que está dando incluso que hablar, que está defendiendo incluso la figura del compromiso del legislador, y al mismo tiempo está aportando algo para que la sociedad se transforme, cambie y evolucione. Gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros. Miguel Ángel, pues... pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, diputada Sandra, que sigas trabajando bien, bonito. Creo que eres una de las diputadas de las que ocupa un cargo en el Congreso con mayor presencia, con mayor trabajo, una excelente oratoria, pues tu background lo dice, y creo que como ente político eres tú de lo más relevante que tiene el Estado. Que sigas así, mucha suerte y que tengas pues un futuro muy importante. En lo familiar te deseo lo mejor, a tu esposo, a tus hijos, lo mejor de lo mejor. Y muchas gracias a ustedes. Continuamos aquí en Visión Política.